Amada iglesia, no sé cuántos de ustedes han leído el clásico cristiano, El progreso del peregrino, escrito por el autor John Bunyan. Eso es un clásico de la literatura cristiana que es de obligatoria lectura casi para todos nosotros. Después de la Biblia es uno de los libros más leídos también. La historia que narra este libro es el caminar, el viaje espiritual o el viaje de un hombre que se llama cristiano, un hombre que busca la ciudad celestial y la salvación. Y a lo largo de su camino, Cristiano se enfrenta a diversas pruebas y tentaciones, y en ese proyecto, en ese trayecto se encuentra con diversos personajes que representan tanto vicios como virtudes. El viaje de Cristiano es una representación, es un símbolo, es una forma en la que Bunyan quiso simbolizar el camino de la vida cristiana con los desafíos y con las recompensas. A lo largo de la historia se puede ver cómo Cristiano, en la medida que va avanzando en su caminar de fe, en búsqueda de la ciudad celestial para encontrarse con el Rey, su entendimiento de la vida es cada vez mayor, su entendimiento de la fe es cada vez mayor. Y tan pronto como sus ojos son abiertos, su caminar en cada experiencia le da mayor luz. Es maravilloso ver cómo Cristiano en ese transitar a uno de los momentos más difíciles y más oscuros, por medio de su entendimiento de la palabra del Señor, entiende mejor la vida cristiana. Y después de que él, el protagonista de esta historia, Cristiano, lee el libro que le fue dado, y cada vez que se encuentra con el personaje llamado evangelista o con el intérprete, ellos le dan un mapa para poder dirigirse a esa ciudad celestial. Amada iglesia, lo que Bunyan narra ahí no es distinto a lo que nosotros debemos vivir en nuestro caminar de fe. Y es que nuestra vida cristiana ocurre de la misma manera. Nuestros ojos se van abriendo gradualmente de manera que vamos adquiriendo un mayor entendimiento. Y no hablo de nuestros ojos físicos, sino de los ojos de la fe, los ojos con los que nosotros vamos entendiendo las cosas espirituales. A diferencia de los discípulos, mis amados hermanos, que hemos nosotros venido estudiando, y de la historia de Marcos que hemos venido estudiando, nosotros tenemos el panorama completo de la obra de nuestro Señor Jesús, que hasta este momento en la historia de Marcos ellos no tenían. En la parte de la historia que nosotros nos encontramos, aún nos encontramos en la primera parte del Evangelio de Marcos, en donde ellos han tratado de entender quién es Jesús, entendiendo la identidad del Mesías, pero aún no tienen el panorama completo, aún no saben con claridad qué vino a hacer. Y esto lo entenderán plenamente, de modo que sus ojos serán completamente abiertos después de que Jesús resucita. El contexto de lo que nosotros hemos venido estudiando a lo largo de Marcos, hemos llegado a un punto en donde Jesús ha tenido distintos encuentros con líderes religiosos, y particularmente se ha encontrado con los líderes religiosos, los fariseos y los escribas, en una región que se llama Dalmuta, en Magdala. Recuerdan ustedes, semanas atrás estuvimos estudiando ese encuentro. Luego Jesús emprende un viaje con sus discípulos camino a Betsaida. Allí ha ocurrido la curación de un sordo, de manera muy similar a la que va a ocurrir con este hombre ciego que vamos a estar estudiando en la mañana de hoy. Y es interesante, mis amados hermanos, que de todos los milagros que narra Marcos, estos dos milagros son exclusivos de este evangelio. Marcos narra la curación del sordo y la curación de este ciego, y los otros evangelistas no toman este milagro. Es bien interesante porque Marcos tiene una intención particular al narrar este milagro. Más adelante, lo que nosotros vamos a encontrar es la confesión de Pedro, y estaremos en ese punto de no retorno, en ese punto en que por fin se descubrirá la identidad de Jesús, para después pasar a entender la segunda pregunta que Marcos nos ofrece: ¿qué vino a hacer? Marcos nos muestra con este pasaje una parábola viviente. De la misma manera en que Bunyan, a través del progreso del peregrino, ejemplifica la vida de un cristiano camino a la ciudad celestial y a encontrarse con el Rey, Marcos, a través de este milagro, nos muestra cómo Jesús lo usa también como una parábola viviente de la realidad de poder ver después de que Jesús abre los ojos de sus discípulos. Ese es básicamente el tema de este pasaje. Es una parábola, es una representación, es una forma en la que nosotros podemos ver la obra de Jesús. Contrario a lo que ha pasado, y contrasta
con lo que ha pasado con otras personas. Los líderes de Israel son incapaces de ver y oír el mensaje del reino de Dios. Pero los discípulos han empezado a ver algunos elementos. Y esto contrasta precisamente con la restauración de la vista de este hombre en dos fases. Lo que Jesús hace físicamente en la vida de este hombre, lo va obrando en la vida espiritual de sus discípulos, tanto de ellos como de nosotros. Ya nosotros nos podemos identificar claramente con lo que está pasando con los discípulos. Este hombre recibe la restauración de su vista de manera progresiva, mostrando de manera similar lo que ocurre en los discípulos para que puedan comprender quién es Jesús. Y noten que Marcos perfectamente hubiera podido decir quién es Jesús en su primer capítulo, colocar la confesión de Pedro de primeras, pero Marcos tiene la intención, creo que guiado por el Señor, con toda seguridad, de mostrar quién es Jesús por medio de cada relato y cada escena, para luego mostrarnos qué vino a hacer. Y eso ocurre gradualmente, y el entendimiento de los discípulos llegará hasta ser completo después de la resurrección. Estamos en las últimas veces en las que Jesús se encontrará con las multitudes en Galilea, en la región del norte, porque luego se va a enfocar en la formación de sus discípulos y se va a encaminar hacia Jerusalén para cumplir con su propósito, morir en la cruz del Calvario. Mi objetivo, mis amados hermanos, en esta mañana es que podamos comprender que Jesús es el único que puede abrir nuestros ojos para que podamos ver el reino de Dios y la verdad del Evangelio. Jesús es el único que puede abrir nuestros ojos para que podamos ver el reino de Dios y la verdad del Evangelio. ¿Y cómo Jesús abre los ojos de este ciego y qué significa? Por eso este sermón lleva por título El toque sanador del Maestro. El toque sanador del Maestro. Y lo primero que nosotros debemos ver es la petición de algunos por un ciego en Betsaida. Y lo encontramos nosotros en el versículo 22. Acompáñenme nuevamente a Marcos capítulo 8, el versículo 22. Dice la escritura de la siguiente manera. Vino luego a Betsaida y le trajeron a un ciego y le rogaron que le tocase. Como les venía diciendo, mis amados hermanos, Jesús ha dejado a los fariseos en la región de Dalmanuta, en la orilla contraria del mar de Galilea, y después de que ellos han tenido una discusión con él porque estos le estaban pidiendo señales, ¿recuerdan? Muéstranos señal del cielo. Y Jesús se niega a hacer esa señal. En el Evangelio, en Mateo, se nos dice cuál es la señal que ellos iban a recibir y que es la señal del profeta Jonás. Ahora, Jesús los deja allí en la playa, se monta en la barca y les dice a sus discípulos, dirijámonos a Betsaida. Y en ese trayecto, ahora tiene una charla, una conversación, un proceso de enseñanza con sus discípulos, pero ellos aún no han entendido. Y quiero que me acompañe por favor a Marcos capítulo 8 para que miremos eso. Marcos capítulo 8, el versículo 18. Jesús empieza a hablar con ellos, con sus discípulos, y ellos le empiezan a decir al Señor, porque no han entendido el milagro, no han entendido lo que ha pasado, y ellos piensan que las palabras de Jesús son para ellos. Dice la palabra del Señor, habían olvidado traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca, y Él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, ¿es porque no trajimos pan? Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Y ese es casi un llamado de atención fuerte a los discípulos porque aún parecen enceguecidos por todo lo que ha venido pasando. Aún no tienen toda la claridad, no tienen todo el cuadro completo. Y este es un llamado de atención por no entender lo que Jesús ha realizado durante ese día o durante esos días, de cómo había alimentado a la multitud. Ahora, Marcos nos muestra este diálogo que tiene con sus discípulos y el versículo 18 es especial porque les hace ver su problema. ¿Cuál es el problema de los discípulos? Versículo 18, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. Ahora, si recordamos en el contexto, Jesús ha liberado a un sordo para que pueda ver las maravillas del Señor. Ahora va a atender a un ciego. Y eso tiene que ver mucho con ellos. El problema de ellos es que parecían ciegos. Son ciegos que no quieren ver. Ahora llegan nuevamente a la orilla, llegan a Betsaida y empieza una nueva escena.
Y este no es un lugar desconocido. Recuerden que este era un lugar en donde Jesús ya había estado y allí él había realizado un milagro alimentando a más de 5,000 personas. Además, esta es la ciudad en donde vivían algunos de sus discípulos. Pedro, Andrés, Felipe eran de Bethsaida o vivían allí y posiblemente Natanael. Pero como suele ocurrir, en el instante en que Jesús llega a un lugar, el rumor corre rápidamente y dice la escritura que le trajeron a un hombre ciego y le rogaban que le tocase. Son otros los que lo llevan y otros los que suplican por él para que Jesús haga este milagro. De la misma manera en que había pasado con el sordo unos días atrás, ahora debemos pensar en este hombre en su situación. Y yo quiero que nos pongamos en contexto también, para todos, para que podamos entender. Nosotros encontramos personas ciegas o invidentes constantemente en la calle. Y las condiciones de una persona ciega, a pesar de sus limitaciones, pues puede desarrollar su vida con mucha normalidad. Hoy en día hay centros especializados en donde atienden a las personas ciegas. Ellos aprenden lenguaje braille, aprenden a ubicarse, o sea, tienen muchas formas para poderse enfrentar a la vida. A pesar de sus limitaciones, pueden desarrollar oficios y pueden trabajar normalmente, pero en la época de Jesús o en el Antiguo Testamento, la ceguera no se trataba de la misma forma. Un ciego en Israel tenía muchas dificultades en la época. Una persona ciega vivía en total indefensión, aunque Jesús sanó a muchos ciegos en su época, los ciegos vivían con mucha indefensión, o sea, eran muy dependientes de otras personas, estaban reducidos en muchas ocasiones a la mendicidad, o sea, tenían que pedir limosna, los ubicaban en las calles para poder pedir, para poder mantenerse ellos. Y como otras enfermedades, ellos eran considerados malditos por Dios. Acompáñeme por favor a Juan capítulo 9, el versículo 2 y escuche lo que dice la palabra del Señor. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Juan capítulo 9, versículo 2. Y al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron quiénes, sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Noten la implicación, la enseñanza de los discípulos. ¿Sí se dan cuenta? ¿De qué era lo que habían aprendido los discípulos en cuanto a estas personas en esta condición? ¿Quién pecó, este o sus padres? Este era una estigma muy difícil y muy doloroso en la época de Israel. Una persona en condición de ceguera era una persona en una situación muy difícil. Pero algo que encontramos nosotros en el Antiguo Testamento era la promesa de que cuando llegara el Mesías, algo acontecería en la vida de las personas. Quiero que me acompañen por favor a Salmo 146, el versículo 7 al versículo 9. Salmo 146, el versículo 7 al versículo 9. Vamos a mirar algunos pasajes para poder entender esto, lo que pasaría cuando viniera el Mesías y la visión que tenían las personas. Salmo 146, el versículo 7 al versículo 9. Dice la palabra del Señor, el que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre, ¿qué hace? Jehová abre los ojos de los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene. Y el camino de los impíos trastorna. Esa es una de las promesas que nosotros encontramos de restauración. Isaías capítulo 42, más adelante en el Antiguo Testamento encontramos nosotros al profeta Isaías hablando acerca del siervo de Jehová en Isaías capítulo 42 y escucha lo que dice el versículo 7. Dice, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y Isaías capítulo 61, versículo 1 y versículo 2, escuche también cómo lo manifiesta el profeta Isaías. Isaías capítulo 61, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, consolar a todos los enlutados.
Mis amados hermanos, todas estas promesas y todos estos pasajes junto con muchos otros nos muestran que cuando viniera el Mesías, la promesa es que Él actuaría en la vida de las personas atendiendo a todas sus situaciones, particularmente sus situaciones físicas. Más adelante en el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 4 nos dice que Jesús fue a la sinagoga en un día de reposo y le dieron el rollo para que compartiera la palabra del Señor. Y dice el versículo 18, Lucas capítulo 4, el versículo 18. Desde el versículo 16 dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Aquí se nos dice entonces que Jesús leyó estas palabras y las aplica a sí mismo. Y en este pasaje que estamos estudiando en esta mañana, podemos ver el cumplimiento de esta promesa. Mis amados hermanos, lo que está haciendo Jesús no lo está haciendo por casualidad. Y que Marcos nos lo quiera mostrar no es por casualidad. Jesús está cumpliendo sobre sí mismo profecías del Antiguo Testamento que señalaban que cuando Él viniera, cuando el Mesías viniera, estas cosas empezarían a pasar y ocurrirían y demostrarían que Él es el Mesías, el ungido del Señor. Jesús sanó a varias personas tocándolas. Y es algo maravilloso porque muchos líderes en su época no harían lo que hizo Jesús. Si la ceguera es producto del pecado de una persona, tocar a una persona en esa condición sería contaminarse. Pero Jesús no hace esto. Él siente compasión por las personas. A diferencia de lo que hacen los líderes religiosos, porque Él es el ungido, Él es el Mesías, Él es el Cristo. Él toca a las personas y no se contagia, como en el caso de este ciego. Pero esto demuestra quién era Él. Por eso, R.C. Sproul lo dice muy bien, dice: Jesús es el siervo a quien el Espíritu de Dios le dio poder para poner en marcha un proceso para revertir los efectos del pecado. Jesús es el siervo que tiene ese poder para revertir los efectos del pecado, mis amados hermanos. La pobreza, el encarcelamiento, la ceguera y la opresión. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Por eso Jesús no se mantiene distanciado de quienes sufren. Él muestra compasión por ellos. El toque del maestro y el contacto físico es algo muy importante porque demuestran quién era Él. Pero además que se compadece de todos aquellos que sufren. Mis amados hermanos, y eso a nosotros como iglesia nos alienta. Porque Jesús no se distancia de nosotros. No hay un pecado lo suficientemente grande como para que el Señor se quiera mantener distanciado de nosotros. Él todavía quiere tocar a aquellos que están enfermos, espiritualmente hablando. Aquellos que están enceguecidos, aquellos que están encarcelados, aquellos que están oprimidos. Jesús sigue obrando de esta manera, porque Él es un Salvador que vive. Pero no solo esto, mis amados hermanos, sino que la ceguera es una metáfora en el Antiguo Testamento para señalar la condición espiritual en la que estaba Israel. Se señalaba como ciegos. ¿Pero qué puede hacer un ciego? O sea, no puede ver a su alrededor, no puede contemplar lo que está pasando a su alrededor. Pero ¿saben qué era lo peor? Acompáñenme por favor a Isaías capítulo 42 nuevamente. Isaías capítulo 42, el versículo 18. 19. Isaías capítulo 42, el versículo 18 y 19. Y el Señor usa nuevamente esta metáfora de la ceguera para hablar acerca de la condición espiritual en la que se encontraban los líderes de Israel y la misma nación. Isaías capítulo 42, versículo 18 dice: sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Mis amados hermanos, lo que Isaías está mostrando es la condición de la nación de Israel, sumidos en una ceguera que no le permiten ver la gloria del Señor.
Y Jesús usa estas palabras para hablar acerca de la condición espiritual en la que se encontraban los líderes religiosos de Israel en su momento. Mateo capítulo 15, el versículo 14 dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 15, versículo 14. Dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿De quién está hablando Jesús? De los líderes religiosos. ¿Y esos líderes religiosos a quién estaban guiando? Al pueblo de Israel. ¿Cuál era la condición de ambos? Ciegos espiritualmente. Ellos se ofendieron, de hecho, por estas palabras. Dice la Escritura que cuando ellos se dieron cuenta de que estas palabras eran para ellos, se ofendieron profundamente. Porque ellos así mismo no se veían en esa condición, mis amados hermanos. Muchas veces en nuestro pecado nosotros nos negamos a ver nuestra propia ceguera espiritual. Nos negamos a ver que nuestra condición es esa de ciegos. Pero aquí vemos a Jesús obrando en la vida de este hombre. Ahora este hombre está delante de Jesús, esperando que Él no solamente quite su ceguera física, sino que obre más allá en su vida. Y Jesús tiene efectivamente otros planes. Yo creo que es bien interesante, mis amados hermanos, porque de todas las personas que pudieron estar en esa playa este día, este hombre es el que llama la atención de Jesús. Lo traen y lo atiende, y Jesús atiende a ese hombre de manera particular por una razón bien importante. Porque eso nos lleva de paso a nuestra siguiente escena, y es una parábola visible de la transformación. Este hombre en su condición nos sirve para ver una parábola visible de la transformación. Versículo 23 y versículo 24 dice la Escritura de la siguiente manera: entonces tomando de la mano al ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. En este momento, miremos lo que Jesús hace. Jesús atiende de inmediato a este hombre y dice, tomándolo de la mano, lo saca del pueblo y opera la primera parte del milagro. Jesús sanó a varias personas, como les digo, tocándolos, mostrándoles su bondad y su compasión. Jesús no se mantuvo lejos de los que sufrían, y Él refleja su amor por esas personas. Y noten lo que hace Jesús. Recuerdan, y eso es muy similar a como hizo con el sordo. Lo atiende, le muestra qué es lo que está pasando y lo mira cómo lo va a atender, ¿no? Aquí lo hace tomándolo de la mano. Y esto es algo maravilloso, porque este hombre siempre había sido llevado por otros. Este hombre siempre había dependido de otros para la guía. Tomado de la mano para ser llevado por otros. Un ciego normalmente necesita cierto guía. Entonces uno los ve siempre con bastones o los ve con perros de compañía, ¿cierto? Que están ahí atendiéndolos, ayudándolos. Pero ahora es Jesús quien lo toma de la mano y lo saca de la aldea. Y yo creo que lo hace también con una intención, para evitar la tensión innecesaria. Yo creo que todo el mundo esperando ver el milagro, ¿no? Este hombre va a ser sano. Pero Jesús lo saca para no llamar la atención. Busca atender a este hombre de manera personal, de manera como lo ha hecho también con el sordo, ¿no? Ahora, Jesús se constituye en el guía de este ciego. Y no porque este hombre no tuviera guía, sino porque se preocupa por él de manera personal. Y mis amados hermanos, nuevamente esto es maravilloso. Jesús hace de la misma forma con nosotros. A cada uno de nosotros nos toma de la mano y nos lleva, nos conoce por nuestro nombre y atiende conforme a lo que nosotros necesitamos. Obra de manera particular en nuestras vidas. Él desea impartir de manera personal su cuidado y su amor único. Yo creo, mis amados hermanos, estoy convencido que Jesús hace así con cada uno de nosotros, con cada uno de los suyos, de manera personal. Eso nos da a nosotros seguridad, nos da confianza. Y no solamente hace eso, lo toma de las manos, sino que ahora hace algo que es bien fuerte, ¿no? Escupirle los ojos. En el sordo le toca los oídos, ¿no? Toca los oídos, ¿no? A este le escupen los ojos. Él identifica el problema, ¿no? Yo creo que también es la sensación de sentir que algo está pasando, ¿no? Este hombre no ve, pero siente lo que está pasando en sus ojos. ¿Nota lo que Jesús está haciendo? Está obrando de manera particular con él. Es como dice el comentarista William Hendrickson al respecto. Es como si le estuviera diciendo: algo se ha de hacer por tus ojos, algo se ha de hacer por tus ojos y yo lo haré. Jesús va a hacer algo por él.
Y posteriormente pone sus manos sobre él para sanarlo, mostrándole que lo que él ha venido a hacer, lo que estaba anunciando desde el Antiguo Testamento, ahora ocurriría en su vida. Yo me imagino la expectativa de este hombre. Imagínenselo por un momento con su corazón latiendo rápidamente por la emoción de que Jesús lo va a sanar, de que por fin va a ver que se están cumpliendo en él las promesas del Antiguo Testamento. Y luego hace algo Jesús que es bien llamativo. Le pregunta, o sea, lo involucra en el proceso. Al principio ve, pero dice que ve de manera desenfocada. ¿Recuerdan qué es lo que dice que ve? No sé si los niños prestaron atención. ¿Cómo ve al principio? Dime, Santi. Sí. Sí, exactamente. Dice que los veía como árboles. Los veía como árboles, pero que caminan. Ya, yo no me imagino eso. ¿Cómo sería eso? Árboles caminando. Lo que ves son figuras. Algunas personas inclusive dicen que este hombre seguramente vio, pero perdió la visión. Otros dicen que no, seguramente él conocía los árboles porque los había tocado, por su memoria, no sé cómo, memoria táctil, ¿no? Los había tocado, entonces podía reconocerlos de esa manera. Los veo que andan. Seguramente los hombres que está viendo quiénes son, los discípulos, las personas que lo han traído. Pero aquí está este hombre frente al maestro. Y es bien interesante también cómo ocurre el milagro, ¿no? El milagro no ocurre inmediatamente. El milagro no ocurre inmediatamente. Así que la pregunta de una persona es: ¿por qué no hay éxito en esta sanación? ¿Será que al Señor se le acabó el poder? No debemos dudar del poder de Dios. Es todo lo contrario. Jesús tiene el control de todas las cosas. Que el milagro ocurra en dos partes no tiene nada que ver con que Jesús hubiera perdido el poder para sanarlo, sino que más bien Él tiene poder para sanar en cualquier situación por difícil que parezca. Y aquí hay una intención de que esto ocurra. El milagro tiene una intención mucho más profunda. Jesús demuestra nuevamente su deidad porque solo el poder divino puede abrir los ojos de este ciego. Antes no veía, ahora ya ve algo. Y Jesús busca de esa misma forma abrir los ojos de sus discípulos para que puedan entender quién es Él y lo que ha venido a hacer. Y lo que nos lleva entonces también a la siguiente escena. La siguiente escena, el toque definitivo y sanador del maestro. Versículo 25, dice la palabra del Señor. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Aquí entonces estamos en el clímax de la historia. Y yo me preguntaba cuando estudiaba este pasaje, ¿qué hubiera pasado si el ciego dice: no, ya veo algo? Gracias, Señor. Hubiera perdido mucho, pero es que así nos pasa a veces a nosotros. No, esto no funcionó. A veces nos pasa eso a nosotros, pero él perseveró allí y el Señor no lo dejó. Nuevamente lo toca, coloca sus manos en los ojos de este hombre y lo hace que mire. Y el texto expresa literalmente lo que este hombre vio. Vio a través de o de manera penetrante. Lo que le impedía ver claramente desaparece y ahora ve con toda claridad. Este ahora tiene visión 20/20. Las personas que han sido operadas de los ojos recientemente, nuestra hermana Aurorita, mi hermana Elsa, ellas han tenido intervenciones de los ojos, ¿no? Martica también con su proceso de sus ojos. Esa recuperación de su vista es gradual. Al principio tienen que usar inclusive lentes oscuros para salir a la calle, tienen que cuidarse de hacer ciertas actividades. Noten el milagro perfecto del Señor. Él recupera instantáneamente sus ojos y dice la palabra del Señor. No le da ni capacidad, no es necesaria la incapacidad para este hombre, contrario a lo que pasa hoy en día, ¿no? Dice, y fue restablecido, y dice, y vio de lejos, noten esto, vio de lejos y claramente a todos. Yo quiero un milagro así para mis ojos. Esta restauración de vista fue progresiva, abrió sus ojos, le restaura la vista y finalmente ve con toda claridad. Mis amados hermanos, hay un propósito.
Y ese propósito es precisamente ilustrar cómo encontramos la vista gracias a Jesús. Y aquí yo quiero traer algunas consideraciones también a esto, a este milagro, mis amados hermanos. Algunos intérpretes cuando miran este pasaje, algunos piensan que la vista parcial de este hombre puede ser esa visión inadecuada de la gente, que es distinta al reconocimiento pleno que tienen, por ejemplo, los discípulos en el caso de Pedro cuando dice que Jesús es el Mesías. Otros intérpretes consideran que la forma de entender este pasaje corresponde a ese entendimiento torpe o oscurecido, entenebrecido, que en un principio tienen sus discípulos acerca de Jesús como Mesías, pero que después se va aclarando tras la resurrección. O sea, como que esa visión en la vida espiritual de un discípulo es progresiva también. Al principio vamos entendiendo en parte, pero no entendemos completamente hasta que nuestro entendimiento es mayor y podemos entender mucho mejor. Yo me identifico con esto, especialmente en este pasaje, porque como lo vamos a ver la siguiente parte, la próxima semana, si el Señor así lo permite, eso es lo que Jesús está mostrando con sus discípulos. Y eso es lo que también pasa en nuestras vidas espirituales. Al principio no lo entendemos todo perfectamente. O sea, hay cosas que a veces para nosotros están como oscuras. En nuestra visión a veces nos pasa así en la fe. Vemos las cosas pero no las vemos claramente. ¿Pero qué debemos hacer? Por la guía y por la dirección del Señor, a través de la lectura de la palabra del Señor, a través de crecer en nuestra vida como creyentes, nuestro entendimiento poco a poco se va aclarando. Y podemos ver con mayor claridad quién es Jesús, porque eso es lo importante. Mis amados hermanos, ¿qué es lo que nosotros necesitamos entender en nuestra vida como cristianos? ¿Quién es Jesús y qué vino a hacer? Eso es lo que nosotros necesitamos entender. Las demás cosas en nuestra vida se irán ajustando en la medida que yo entienda quién es Jesús. Si tú tienes claridad de quién es Jesús, las circunstancias que tú enfrentas en tu vida van a ser mucho más fáciles de llevar. Pero nosotros queremos ser al contrario. Queremos es que todas las cosas se nos ordenen a nosotros sin entender en realidad quién es Jesús. Y por eso muchos cristianos viven frustrados y tristes en su vida. El verdadero gozo, mis amados hermanos, está cuando tú entiendes quién es Jesús. Pero eso es algo que vamos desarrollando nosotros progresivamente, poco a poco. Y eso era lo que le había pasado precisamente a los discípulos. Los discípulos habían sido criados en la tradición judía y habían sido enseñados a seguir a los fariseos. Pero como dice Mateo, Jesús les dijo claramente, ellos son ciegos guiando ciegos. Aún teniendo la luz de las escrituras del Antiguo Testamento, ellos estaban sumidos en una oscuridad y en un alejamiento de Dios. Creían conocer a Dios, pero en realidad no lo tenían. Pero todo eso cambia, mis amados hermanos, cuando llega el Salvador. Porque Él, ¿qué es lo que hace? Él quita el velo de la oscuridad y por fin pueden entender y comprender con toda claridad. Acompáñenme, por favor, a Juan capítulo 1, el versículo 9. Juan capítulo 1, cuarto evangelio, evangelio de Juan capítulo 1, versículo 9. Y escuchen lo que dice la palabra del Señor. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿De quién está hablando? De Jesús, aquella luz verdadera. ¿Quién es esa luz verdadera? Jesús. ¿Y qué hace esa luz verdadera? Alumbra a todo el hombre, venía a este mundo. Me encanta como lo dice Danilo Montero en una canción. Yo sé que un amigo se ríe acá porque menciona a Danilo Montero. Pensé en otra, pero me gusta más esta. Danilo Montero lo expresa muy bien cuando dice, por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de 1000 preguntas tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cuando nosotros encontramos esa luz verdadera, toda nuestra vida empieza a tener orden. Y sin Cristo nosotros estábamos sumidos en oscuridad. Estábamos seguramente buscando respuestas en distintos lugares para darnos cuenta que solo agrandaba nuestro vacío, que solo Jesús puede llenar. Nos dejaban sumidos en una mayor oscuridad. Jesús, que es la luz verdadera, venía a quitar y a disipar esa oscuridad. Y en Marcos capítulo 25 dice que Él nuevamente, después de que ha tocado a este hombre, restablece a este hombre y ve claramente, ve con toda claridad.
Y eso es lo que hace Jesús. Mis amados hermanos, el mayor milagro de este hombre no fue que pudiera ver claramente a lo que estaba a su alrededor, sino que pudiera ver claramente quién es Jesús. Y eso es lo que Jesús quiere mostrarle a sus discípulos. Ese es el mayor milagro para un creyente. Su mayor problema es la ceguera espiritual en la que se encuentra sumido por el pecado. El mayor milagro siempre va a ser que pueda ver con mayor claridad quién es Jesús. Y que Jesús restaure y establezca en su vida su reino y sea su rey, será lo mejor que le pueda pasar a cada persona. Jesús es el inaugurador del reino de Dios y Él lo demuestra obrando este tipo de cosas. Mis amados hermanos, pero este milagro no solamente nos revela la gloriosa obra de nuestro Señor, sino que también, como les he dicho, representa el progreso de fe de los discípulos. Ellos ya han visto la autoridad de Jesús, la han experimentado. Ellos han respondido al llamado, ellos fueron llamados como apóstoles que han proclamado el evangelio, han proclamado el reino, han sido sus testigos. Pero ahora, como el ciego, en esta primera parte todavía están viendo parcialmente. Necesitan ver con mayor claridad quién es Jesús. Todavía tienen en penumbra su visión. Y eso lo vamos a ver nosotros. En la medida que avancemos en el Evangelio de Marcos, ellos van a tener destellos de que ven, pero en otros momentos parece que todavía están enceguecidos, necesitan más luz. Mis amados hermanos, ellos no entendían todavía plenamente la identidad de Jesús, todavía están en penumbra, están en riesgo por eso de caer en la levadura de los fariseos. Pero Jesús va a continuar con ellos para que vayan logrando más luz y puedan ver perfectamente. Mis amados hermanos, y esa es la esperanza que nosotros como discípulos tenemos, de si el Señor persevera con nosotros, cada vez vamos a ver mejor. Y el Señor nos ha dado medios poderosos para que nosotros podamos entender eso, su palabra, la comunión de los santos, el estudio de las Escrituras, el discipulado, mis amados hermanos. El Señor muestra su poder a través de estos milagros. Pero hay algo también que no deja o no debe pasar por alto también en este pasaje. Si el Señor está permitiendo que este hombre ahora vea y contemple más luz, necesitamos ver cómo esta luz va obrando. En el Antiguo Testamento, en Génesis, nosotros vemos a Dios hablando y dice que la palabra, dice que Él dijo, sea la luz, y hubo luz. La luz resplandeció en las tinieblas y Pablo usa esa imagen en 2 Corintios, el capítulo 4, para señalar acerca de la condición espiritual de las personas. Capítulo 4, versículo 6. Y escuchen esto, dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y Juan describe de manera similar a Jesús. En Juan capítulo 1, acompáñenme por favor a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, el versículo 4. Escuchen cómo lo describe Juan el apóstol. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 9. Dice la palabra del Señor, y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Él es esa luz, mis amados hermanos. Esa luz que resplandece en las tinieblas. Y en ese momento los discípulos no tenían una visión completa porque no había pasado la resurrección. Pero ahora nosotros como creyentes, después de la resurrección, podemos ver plenamente a Jesús y nuestros ojos se abren completamente. Aunque como humanidad vivimos en una humanidad caída, una vez estuvimos en total oscuridad. Nuestra condición ya no es la misma. Dios nos ha permitido ver por su misericordia
a nuestro Señor, y que aunque no lo vemos perfectamente, ya no estamos en la oscuridad. Por eso el Señor nos manda que ahora vivamos como hijos de luz. Nuestra vida no puede ser la misma. Y eso, mis amados hermanos, es representado precisamente en este milagro, la gradualidad en nuestro caminar de fe. Por eso, mis amados hermanos, no debe dejar de cuestionarnos cómo estamos nosotros en nuestro entendimiento de nuestra fe. Si tú llevas años en el Evangelio y tu fe y tu entendimiento de quién es Jesús no ha crecido, debes preguntarte qué ha pasado. Porque no puede ser posible que nosotros viviendo años en el Evangelio sigamos en la misma condición, o cayendo en los mismos pecados, o practicando las mismas cosas que practicábamos antes y que ya no debemos practicar. No, mis amados hermanos, debemos preguntarnos qué está pasando. El Señor sigue siendo luz. Él sigue siendo luz. Pidámosle entonces que nos guíe. Y hemos empezado un viaje, pero tenemos mucho que aprender y mucho que crecer. Este camino, al igual que el de cristiano, tiene desafíos y es largo, tiene altibajos. Pero mis amados hermanos, tenemos una esperanza. Estamos con nuestro Rey y el Señor nos ha dado recursos para que nosotros continuemos en nuestro caminar hasta llegar a la ciudad celestial para encontrarnos con nuestro Rey. Estamos en el camino y tendremos que enfrentar dificultades. Todavía esperamos la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y en ocasiones nos pasa, como le pasó a los discípulos, como que no vemos nada. Mis amados hermanos, que no nos pase eso a nosotros, que no nos pase lo que le pasó a los discípulos. Los discípulos no pudieron ver el poder sobrenatural de Jesús en el lugar desierto cuando tenían enfrente a multitudes y provisiones para volver a sus hogares y por lo tanto dudan, porque habían olvidado la provisión del Señor. Y por eso el Señor dice, tienen ojos pero no ven. No, como que se les olvidó lo que yo ya hice. Ellos tal vez no están viendo el riesgo espiritual de la mala teología, de la hipocresía religiosa de los fariseos, y por eso el Señor los tiene que llamar la atención. Y en ocasiones ellos van a tener como chispazos, ¿no? Tú eres el Cristo, dijo Pedro. Nosotros lo hemos dejado todo por ti. Pero en otros momentos parece que están todavía enceguecidos, ¿no? Quieren ocupar el primer lugar. Otros pidiendo que descienda fuego del cielo. ¿O de dónde vamos a sacar pan para estos? ¿Cuántas veces no nos ha pasado así a nosotros, hermanos? A pesar de todo esto, Jesús siguió tratando con ellos y lo mismo hace con nosotros. Esa es la confianza, mis amados hermanos. Puede que al principio no veamos o veamos oscuramente, no claramente, pero el Señor sigue tratando con nosotros. Cuando Pablo conoce a Jesús, se encuentra con él camino a Damasco, ¿recuerdan? Él queda enceguecido y él va a un lugar y hay alguien que va y ora por él. Y dice la palabra del Señor que cuando oran, como escamas de los ojos le cayeron. Mis amados hermanos, aún nosotros tenemos muchas escamas que tienen que caer de nuestros ojos para poder ver con claridad en nuestro caminar de fe. Y el Señor sigue obrando a nosotros para que esas escamas caigan y nosotros podamos verlo a Él, contemplarlo a Él mejor. Nuestra oración debe ser, Señor, ayúdame a verte con mayor claridad. El Señor sigue tratando con nosotros. Y hay una escena final, mis amados hermanos, que quiero tratar más brevemente y que encontramos nosotros en el versículo 26 y que yo he titulado La orden de ir a casa. Versículo 26. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Después de que este hombre recupera su vista, ya sano, Jesús lo envía a su casa y la palabra que usa para enviado es comisionado con un mensaje. Miren, ahora este hombre no solamente ve, sino que ahora tiene una comisión. Lleva este mensaje a tu familia. No te puedes quedar callado, solo que no lo hagas en la aldea. No vayas allá. Le pidió que no fuera a la aldea. Parece que este hombre sí le hizo caso. No como el sordo, ¿recuerdan?
Le dijo que se callara y él no se calló. Este hombre parece que sí le hace caso. Tal vez lo que Jesús siempre quiere hacer en este caso, antes de la crucifixión y de la resurrección, es que las personas no se generen falsas expectativas. La fama de Jesús había crecido tanto que las personas querían coronarlo rey, pero él no venía para ser un rey de esa manera. Él es un rey que se viste de siervo para salvar a las personas. Él no quiere que las personas se generen falsas expectativas de liberación, porque ellos lo que esperan es un libertador que los quite de la opresión romana y que les mejore las condiciones de vida. Pero sus vidas no quieren cambiar, sus vidas no quieren ser transformadas. Jesús no quiere hacer eso. Así que Él no quiere que esas expectativas crezcan, de modo que lo envía a su casa. Y esto es bien interesante porque lo envía a su familia, con los suyos, porque ese es el primer lugar en donde debes presentar la obra del Salvador, en tu mismo hogar, en tu familia. Ellos son los primeros que deben conocer la obra de Dios en tu vida. Ellos son los primeros que deben ver cómo el Señor ha obrado. Yo creo que para la familia, cuando llegó este hombre viendo, debió haber sido un gran impacto. ¿Y cuál creen que debió haber sido la pregunta de ellos? ¿Y qué fue lo que pasó? Cuéntanos. Y este hombre, no, me encontré con Jesús y pude ver. El Señor obró en mi vida, Él es el Salvador, Él es el prometido, el que da vista a los ciegos. Mis amados hermanos, ¿has hecho esto por tu familia? ¿Has hecho esto por tu hogar? ¿Has hecho esto por los que te rodean? Miren que no lo envía a Bethsaida, no lo envía a la aldea, no lo envía al pueblo, porque esta ciudad ya ha tenido suficientes evidencias, pero no se han, no han creído, no, se han rehusado a creer. Han visto a Jesús, han visto las señales, pero se niegan a creer. Y por eso Jesús declara una sentencia contra estas ciudades, contra Corazín y contra Bethsaida. Lucas capítulo 10 dice que el Señor envía unos ayes contra estas ciudades. Y al mandarlo fuera de la ciudad confirma que ellas han permanecido en la incredulidad. Continúan siendo ciegas, a pesar de que han visto los milagros, no han visto con fe a Jesús. Y eso, mis amados hermanos, también trae una lección a nuestras vidas, porque es peligroso que alguien rechace el mensaje de Dios y endurezca su corazón en incredulidad. Y si hoy estás escuchando este mensaje y estás sin Cristo, déjame decirte, ten presente que Jesús es el que te está tomando de la mano. Hoy tú estás ciego, esa es tu condición espiritual. Tú estás ciego, pero el Señor hoy te está tomando de la mano. Porque estás ciego en tus delitos y pecados, pero Jesús con su toque sanador te puede abrir los ojos para que puedas ver y con claridad puedas contemplarlo a Él. Recuerda, 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Pablo usa ese pasaje para mostrar acerca de la gloria del Señor. Así que ven a Cristo en arrepentimiento y fe y Él te tomará de la mano y te guiará. Nunca te soltará, sino que abrirá tus ojos para que le puedas ver resplandeciente, para que puedas contemplar su gloria y para que puedas ver en la faz de nuestro Señor al glorioso Rey. ¿Y sabes cuál es el medio que el Señor usa? Iglesia, eso también es para ti. El medio que Dios usa para abrir los ojos no ha cambiado. ¿Sabes cuál es el medio que Dios usa ahora para abrir los ojos de los ciegos? Acompáñame por favor a 2 Corintios el capítulo 4. 2 Corintios el capítulo 4. Y vamos a leer desde el versículo 4. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Perdón, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque el Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Cuál es el medio que Dios usa ahora para abrir los ojos de aquellos que están ciegos en sus delitos y pecados? No es otro, sino la predicación del Evangelio.
Por eso él dice que en el versículo 5, ya no nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como ¿qué? Como Señor. Amada iglesia, este es el medio que Dios usa para abrir los ojos de las personas. Es como si una persona le preguntara, y es que esto es interesante, mis amados hermanos. ¿Se imaginan a Pablo predicando? Estos son ciegos, no pueden ver. Pablo, ¿por qué les predicas? ¿Por qué les hablas la palabra? Están ciegos, no pueden ver. Y Pablo, ¿sabes qué les dice? ¿Saben cuál es la respuesta de Pablo? Yo predico porque Dios que mandó que de las tinieblas es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Él sigue usando su palabra para abrir los ojos de los ciegos. Él sigue usando su palabra para traer luz en medio de la oscuridad. No hay otro medio, no hay otro instrumento. No podemos cambiar la palabra del Señor. Pablo está predicando la palabra a personas que están ciegas y ellos no pueden ver la hermosura de nuestro Salvador. Ellos no pueden ver la gravedad de su pecado, están ciegos, pero a través de la predicación de la palabra, el Espíritu Santo viene y así como hizo en Génesis capítulo 1, moviéndose en medio de las aguas y trayendo luz en medio de la oscuridad, se mueve en medio de la iglesia para que en medio de ellos los pecadores muertos en sus delitos y pecados vean al glorioso Señor y vean la luz resplandeciente de su gloria. Mis amados hermanos, por eso es que predicamos el Evangelio. Y seguimos predicando. Y necesitamos seguir predicando a la iglesia, porque en medio de nosotros aún hay muchos ciegos entre nosotros. Estamos con muchas escamas, como le pasaba a Pablo. Pero el Señor sigue diciendo, sea la luz y vamos a ver la luz. Amada iglesia, por eso no nos cansaremos de predicar la palabra, de anunciar que Cristo es el Señor. Ese es el mensaje, no hay otro. Cristo es el Señor. Iglesia, nosotros necesitamos estar convencidos de esa realidad. Así que cuando Él dice, sea la luz, el hombre que estaba muerto en sus delitos y pecados, ciego en su pecado, ve lo que nunca había visto y puede decir, Jesús es el Señor. Iglesia, eso es lo que vamos a seguir haciendo nosotros, fielmente. Seguiremos proclamando que Jesús es el Señor. No cambiaremos el mensaje. No cambiaremos el mensaje. Y aún nos queda mucha ceguera espiritual por causa del pecado. Por eso seguiremos proclamando este glorioso mensaje para que el Señor siga obrando en nuestras vidas. Y nosotros necesitamos seguir dependiendo de Él por el resto de nuestra vida para seguir siendo salvados del pecado. Pero pastor, pero si yo creí, ¿no se supone que ya soy salvo? Amada iglesia, nosotros hemos sido salvados de la condenación del pecado, es cierto. Pero todavía necesitamos seguir siendo salvados de los peligros que nos rodean. Necesitamos seguir siendo salvados de los peligros internos y de los peligros externos que nos pueden hacer caer, de los que nos rodean. Por eso es que Pablo, cuando habla en Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2, ¿recuerdan lo que dice? Romanos capítulo 12. Os ruego por las misericordias de Dios. Acompañen por favor a Romanos 12. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Él nos dice, no se conformen al molde de este siglo, no se conformen, no se amolden a este siglo. El mundo, el sistema nos quiere que nosotros nos actuemos de la misma forma, nos amoldemos. Pero el Señor dice, no, sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que cambiar acá nuestra manera de pensar. Y eso va a hacer que nosotros podamos comprobar la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Todos nosotros, mis amados hermanos, todos nosotros llegamos al Evangelio en muchas tinieblas, con mucha oscuridad en el corazón y necesitamos seguir siendo salvados. Por eso necesitamos que la palabra, la luz de la palabra siga despegando de nosotros la mentira. Necesitamos seguir apegados a Cristo para que Él nos libre del pecado. Y de la misma forma en que este hombre pudo verlo,
podamos contemplar la gloria de Dios y la obra perfecta de nuestro Salvador. Y podamos verlo como debemos verlo en realidad. Tenemos que verlo a Él como Señor. Y nosotros ser sometidos a Él como nuestro Redentor. Si aún no lo has hecho, pídele al Señor. Y continúa pidiendo ese toque sanador del Maestro para que puedas ver su gloriosa obra en tu vida. Iglesia, yo quiero invitarles a que en esta mañana me acompañen y oremos al Señor y demos gracias. Y le pidamos al Señor que nos ayude para que podamos ver su gloriosa obra. Que Él siga obrando en nuestras vidas con ese toque sanador. Amado Señor y Dios, eterno Señor, queremos darte gracias en esta mañana porque hoy nos has permitido considerar tu palabra. Y sabemos que nos hace falta mucho, Señor. Sabemos, Señor, que aún en nuestra vida hay mucha oscuridad o hay ceguera espiritual que necesita ser quitada, Señor. Tú has hecho una obra, Señor, en nosotros. Pero, Señor, sabemos que aún hay mucho en nuestra vida, Señor, que necesita ser transformado. Oh, Señor, no permitas que nosotros sigamos en esa ceguera espiritual, sino sigue obrando en nuestras vidas por medio de tu Santo Espíritu, por medio de tu palabra, que no nos conformemos a este siglo, sino que nosotros seamos transformados en nuestro entendimiento, Señor. Oh Señor, te ruego que tú te muevas en medio de la iglesia por medio de tu Santo Espíritu, que traigas luz como lo hiciste, Señor, al principio, y que hagas, Señor, brillar tu gloria en la faz de Jesucristo. Oh Señor, gracias por obrar en nosotros y en nuestros corazones. Eterno Señor, te pedimos que tú nos guíes y que nuestro entendimiento de quién eres tú y qué viniste a hacer, Señor, sea cada vez mayor y cada vez mejor. Oh Señor, permítenos verte a ti como el Rey Todopoderoso. Permítenos verte como no te pudieron ver en un principio los discípulos, Señor. Nosotros ya tenemos el panorama completo. Estamos viendo al resucitado. Permítenos rendirnos ante este Rey poderoso, un Rey vestido de siervo, que sigue transformándonos y cambiándonos, Señor. Que no nos deja en la misma condición en la que nos encontrábamos. Nos has dado también una comisión de la misma forma en que lo hiciste con el ciego, Señor, a proclamar al mundo las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oh Señor, gracias. Gracias por la iglesia aquí reunida, Señor. No permitas que nosotros salgamos de este lugar iguales, Señor, sino que sea tu palabra cambiándonos y transformándonos, Señor. Porque te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.